principalmente nosotros respondemos a las demandas del sector empresarial, o sea, quienes más se preocupan, quienes más les duele el bolsillo es a los empresarios, y ellos a través de la ANDI o contratación directa con otras empresas son los que nos han buscado para que construyamos políticas y construyamos estudios principalmente que aporten a esta discusión. Entonces, esto es una iniciativa principalmente de las diferentes cámaras o de la ANDI o por fuera del sector de licores hemos trabajado, del sector de aceites, del sector de cigarrillos, de diferentes sectores, porque pues, allí es donde existe la necesidad. Entonces, la verdad es construir una narrativa, construir una identificación. Y yo insisto en esto, Carolina, es que esto no es fácil. O sea, esto no es una tarea en que yo cojo un Excel y cruzo y digo, esto requiere una construcción de capacidades y tomar medidas muy precisas, porque el otro extremo también es contraproducente y es tomar muchas medidas restrictivas como existen hoy en el sector financiero, que es otro debate, que son tantas medidas restrictivas frente al lado de activos y que uno se debe preguntar qué efecto tiene eso dentro de la economía y los costos de transacción. Entonces, ni muchos controles son buenos, pero ningún control tampoco es bueno. Hay que encontrar cuál es el óptimo y cuáles son los controles efectivos y costo efectivos en ese proceso. Y creo que nos falta en ambos sentidos, pues eso es un proceso de mejora. Tenemos una certeza, todo lo que hagamos para combatir el crimen organizado va a tener una acción y va a tener una reacción. Si lo sacamos de zonas francas, se van a ir para otro lado. Entonces, esto debe ser un permanente ejercicio de diálogo y de diagnóstico. Estos estudios, ¿dónde se pueden consultar? ¿Están de acceso o cómo se pueden ver? Según el contratista está en sus páginas web, pero creo que estamos en mora de crear nuestra propia página web donde estén todos los estudios, pero digamos que los de cigarrillos están en el Instituto de Ciencia Política. Eso fue un trabajo del 2017 al 2019. El estudio de licores también está en el Instituto de Ciencia Política. Es un estudio muy, muy interesante, muy, muy interesante. Ese sí que me gustó. O sea, las conclusiones de eso son contraevidentes y contrafactuales y realmente uno se da cuenta del nivel de exposición al que están los colombianos en materia de consumo de licor. Yo creo que la mayoría de colombianos no sabe el alto riesgo que se está jugando cada vez que pide una botella de whisky o aguardiente a domicilio. Especialmente y con la pandemia, las cifras son aterradoras. El otro estudio, el de la ANDI, está publicado en la página de la ANDI. Ese sector es un poco más amplio y coge 7 sectores de productos de consumo masivo. Y bueno, ahí cada uno de esos va saliendo, pero un poquitico de Google y paciencia y ahí se van encontrando. Ok, pues buenísimo que estén muy a la mano y que nosotros en una de esas podamos también visibilizarlos, buenísimo. Pues Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos conocer esos resultados del siguiente que viene. Mil gracias. Sí, a final de año. A ti, muchos éxitos a todos. Sí, a final de año vamos a tener un poco entender cómo funcionan las plataformas de comercio electrónico, que también son un sector muy poco regulado. Por ejemplo, en Colombia se permite el comercio electrónico de medicamentos, algo que en la mayoría de países de la Unión Europea, de Argentina, Uruguay, no se puede hacer. Y el nivel de exposición y de riesgo de colombianos a medicamentos adulterados es muy alto, mucho más alto que en el resto de la región. Entonces esto genera pues señales de alerta y de reflexión. Te iba a hacer una última pregunta, Daniel. ¿Por qué hay países vecinos que tienen tan poquitas zonas francas? Es una asociación de economía política. En Colombia tenemos un sistema tributario cada vez más estricto y creamos como estas islas de zonas francas. Los otros países lo que han hecho es equilibrar la cosa, y es decir, usted dentro de una zona franca o fuera de una zona franca no genera tantas diferencias, o sea, generamos mecanismos de beneficios, de flexibilización y de celeridad para todo el país, para todo el conjunto. Aquí no, aquí legislamos de una manera para zonas francas y de otra manera para el resto, los que están por fuera. Pues los otros tienen otros beneficios, las OEAs, las diferentes cosas, pero sí es una reflexión y creo que es más de mis colegas economistas que trabajan en comercio exterior de entender cuáles son las implicaciones de seguir abriendo la brecha de beneficios de quienes están dentro y quienes están fuera de una zona franca. Sobre todo, a mí me preocupa mucho esos beneficios, esos derechos a perpetuidad por quienes hicieron compras inmobiliarias en zonas francas. Eso, pues no, eso económicamente hay que evaluarlo y en el tema de justicia tributaria es importante. Entonces, todos los países están buscando hacer eso, es nivelar. Aquí estamos buscando ampliar. Entonces, lo que hace, claro, más gente que está acá se da cuenta que su supervivencia económica y rentabilidad está en pasarse a una zona franca. Entonces, generamos todos los incentivos para crear cada vez más y más zonas francas. Entonces, terminamos como con un régimen tributario y un subrégimen tributario que es contrario a todo lo que está completamente opuesto.
No sé si esta pregunta, no hay problema si no, y la podemos quitar, no hay lío. Tú, pues más o menos son casi unas 2 millones de empresas registradas, más o menos, eso fue lo último que vimos en Cámara de Comercio y en el DANE. ¿Tú sabes cuántas empresas están en zonas francas de colombianas? Más o menos hay un estimado, un porcentaje. No, hay muy poca información de zonas francas. Yo lo que he encontrado es que la mayoría son SAS, entonces es difícil saber quiénes son los dueños. Es muy difícil saber quiénes son los dueños reales de las zonas francas. Hay todo tipo de zonas francas, y cuando me refiero a los dueños reales es quienes conforman las estructuras de accionistas, quiénes son los usuarios los que están detrás de ese proceso. Realmente conocemos muy poco de la operación de zonas francas. Es un sector bastante oscuro en su propiedad en muchos sentidos. Creo que todos ganaríamos con tener un mecanismo mucho más transparente y visible de zonas francas. Hay incluso zonas francas que están establecidas y no operan. O sea, donde no entra el reporte de cosas de operaciones es cero. Entonces, pero siguen existiendo. Hay zonas francas en regiones que no tienen ninguna vocación productiva. Entonces, aquí realmente debería hacerse un corte de cuentas, decir, bueno, realmente cuáles son de verdad y que no sea un privilegio de perpetuidad. Y mirar pues esos sectores. Por ejemplo, perdona extenderme en esto, pero buenísimo. El sector del oro y de la minería, un país que tiene los niveles de problemas que tiene con la minería ilegal de oro, permitir hacer exportaciones de oro desde zona franca, eso es un absoluto sinsentido. O sea, tenemos unos soldados y unos policías combatiendo la minería ilegal, haciéndole la vida difícil al minero ilegal en el eslabón más bajo de la cadena, pero por otro lado le abrimos las compuertas para la exportación de oro de zonas francas, donde pues eso ya entra en unas zonas grises y muy difíciles de establecer. Eso no tiene sentido. O sea, esas dos lógicas, si usted es un país que va a combatir la minería ilegal, tiene que tener una estructura mucho más restrictiva de comercio exterior de oro. Tremendo. Pues muchas gracias, Daniel.